¿Cuánto vales? ¿Alguna vez te pusiste un precio? ¿Alguna vez que miraste y dijiste yo cuánto valgo? Yo no sé si alguno lo hizo, pero el Señor me decía, preguntale. Porque tomé hoy un día especial para darle lo mejor. Y no vino de Mendoza, no vino de Buenos Aires, no vino de otra tierra, sino vine de nuestro Padre para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Y yo decía, wow, cuánto nos quiere el Señor y cuánto quiere para darnos. Así que quiero invitar a mi señora, María Cecilia Pérez de Acosta. Los saludos, un placer estar acá. Si me preguntan a mí quién soy, primero y sobre todas las cosas soy la pastora de una escuela, soy la esposa de mi mejor amigo. Tenemos la fortuna de pastorear juntos una iglesia en una ciudad muy chiquita, pero que me ha enseñado todo. Es el lugar donde Dios me plantó, es el lugar donde Dios me hizo dar raíces y es el lugar donde pude sanar mis raíces. Y no venimos sola, venimos con una compañera y amiga, nuestra amiga Cintia Encina. Que el Señor les bendiga. Como dijeron los pastores, mi nombre es Cintia Encina. Estoy casada con Daniel Medina, mi esposo, que les manda muchos saludos, no pudo venir. Y estamos sirviendo junto con los pastores. Tengo 2 hijos en Guernica y es un privilegio estar en este lugar. Y uno está muy nervioso. Olvídense, hablar adelante a otros pastores, yo prefiero un juicio oral. Pero, sobre todas las cosas, como decía el pastor, esto nació del corazón de Dios y fue plantado en una tierra muy lejana. Y si Dios lo trajo acá, Dios sabe por qué, pero sabemos que esto no solamente sana nuestras raíces, sino que sana nuestra familia. Y nosotros como hijos de Dios, no solo tenemos una familia natural que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, sino tenemos una familia espiritual, que es el lugar donde vivimos, que es el lugar donde servimos, que es el lugar donde trabajamos. Cuando nosotros entendemos que tenemos una tierra, Dios empieza a trabajar en esa tierra. Me encantaría comentar lo que es el poder de la semilla. En este seminario se van a escuchar estas 2 palabras muchas veces, semilla e injusticia. Hemos entendido que somos semilla. Cuando Jesús comienza su ministerio fue impresionante. Él va a su tierra. Sale del desierto, lleno de la presencia del Padre y va a su tierra. Y en su tierra le trae el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías lo abre y lee Isaías 61. Y dice así: el Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor me ha ungido para sanar corazones, para declarar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Y lo maravilloso de la palabra cautivo y preso, a pesar que son parecieran sinónimos, no lo son. Cautivos es una persona que no puede dejar de estar oprimido por algo. Y la palabra preso significa, además de eso, no tiene libertad. El Señor nos ha enviado a eso, a los cautivos, a los oprimidos. Y después dice en el versículo 4, la parte que siempre me impactó, a restaurar la desolación de muchas generaciones. Nosotros no somos nosotros, y nuestros vecinos no son nuestros vecinos. Son el dolor de muchas generaciones, son el dolor de sus padres, son el dolor de sus abuelos. A veces, ¿cuántas veces hemos crecido y hemos dicho, no, esto yo no lo quiero repetir y después lo repito? Frases que nos han dolido y que dijimos, yo no lo voy a decir, y un día, en un momento de estrés, de preocupación, de duda, las decimos. Por eso me enfoqué tanto en Isaías 61 desde la primera vez que lo leí hasta ahora.
Creo que esa es la bendición que el Señor nos declaró a cada uno de nosotros. Que ya no importa si somos pastores o solo somos miembros de la iglesia, nosotros somos los ungidos del Señor, para ir a sanar los corazones, a declarar apertura y a liberar a los cautivos. En Efesios, este taller lo armamos para la iglesia, donde hay varias preguntas para ir preguntándose a uno mismo. Después de cada versículo hay una explicación y hay hay actividades. Si les interesa, el material está en el fondo. En Efesios, capítulo 1, versículo 4-8, dice así, y yo voy a leer el resumen de los 4 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del tiempo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó, por su gracia nos hizo aceptos, en la cual desbordó de toda sabiduría y entendimiento. En la fundación del mundo Dios nos capacitó, Dios nos entrenó, Dios nos entregó un sueño. Cada uno de nosotros tenemos un sueño adentro, que fue dado por el Padre en la eternidad. Lo que San Pablo dice en el libro de Efesios es que nosotros no nacimos el día que mamá y papá nos concibieron. Nosotros somos una semilla de Dios, creada en Él, alimentada por Él, impartida por Él, educada por Él, preparada por Él para ejercer algo en esta tierra. Ese sueño lo tenemos todos nosotros desde el momento que nacemos. Y ese sueño tiene poder. En Génesis 1:11, Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Sabemos que en el Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, se determinan la mayoría de las leyes universales de parte de Dios para la humanidad. Una de esas leyes, la primera y principal, la del acuerdo. El acuerdo nace en la eternidad. Dios es un Dios de acuerdo, nosotros somos seres de acuerdo. Otra de las leyes universales es que la tierra dé semilla. Nosotros como tierra también vivimos bajo la ley, bajo esa ley. Nosotros como tierra debemos dar semilla. Esa semilla es la que Dios plantó dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde la eternidad que estoy hablando de este Dios perfecto, que nos crió, que nos preparó, que nos enseñó, que nos ministró hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que nos pasó? Dice Mateos 1, 7 y 17 que todo árbol bueno da buenos frutos, pero que el árbol malo da malos frutos. Esto significa, como decía la pastora Cecilia, que todos somos tierra y tenemos una semilla plantada, pero esa semilla no siempre va a dar un buen fruto. Si el árbol no es bueno, va a dar un mal fruto. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que un árbol puede dar mal fruto? Para dar malos frutos tuvo que haber una raíz torcida, producto de una semilla adulterada, la cual mutó a causa de la iniquidad. ¿Sí? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz del pecado. La etimología de la palabra, vamos a hablar de la palabra directamente, en dos partes significa no, equidad, justicia. Muchas veces asociamos la injusticia con algo que no nos debió pasar, pero la injusticia es iniquidad. Es lo que se torció en los 7. Gracias, es lo que se torció primeramente, sí, cuando el enemigo
entró orgullo en su corazón. ¿Sí? Vamos les doy el versículo y yo lo relato. En Ezequiel 28, del 3 al 19, relata que Luzbel torció su semilla. Particularmente en el versículo 15 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse la tierra a los ojos de los que te miran. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué entró iniquidad en este ángel Luzbel? Fue la independencia, ¿sí? El ya no depender de Dios, el sentir que no era necesario depender de Dios, que había áreas en las que ya Dios no era parte de él, que él podía ser semejante a Dios. Y muchas veces entendemos que hay áreas en nuestra vida, o queremos que hay áreas en nuestra vida que no es necesario que Dios las maneje y nos independizamos. Esto es iniquidad, esto es injusticia. Yo no sé si alguna vez ustedes asociaron la injusticia con cosas que nos pasan. Por ejemplo, quise ser mamá y perdí mi embarazo. Injusto. Cuando era chiquitito falleció mi papá, me crié solo. Qué injusto. En Buenos Aires hay mucha delincuencia. Acá vemos que la gente es muy buena y muy solidaria, ahora, pero en Buenos Aires pasan un montón de cosas y vemos la delincuencia y vemos a nenes chiquitos felices, vemos a personas, a chicos adolescentes que se pierden en las drogas, y uno lo primero que piensa es ese nene de 15 años que mató al hombre que se iba a trabajar todas las mañanas para darle de comer a su familia. Qué injusto. ¿Sí? Pero injusticia es iniquidad. Es la independencia que vino a causa de este ángel Luzbel, que yo no necesitaba de Dios. Muchas veces creemos que hay cosas injustas en nuestra vida, pero es esa raíz que se torció y empezó a crecer mal el árbol y dio un mal fruto. ¿Sí? La palabra independencia está formada por raíces latinas y significa acción y efecto de nuestra voluntad, la voluntad de otro. Esto lo encontramos en Génesis 3:17. Hay algo que tenemos que saber, y es que la iniquidad se repite de generación en generación. No sé si alguna vez escucharon esto, más o menos así. El abuelo tenía diabetes, el papá diabetes, el hijo diabetes, el nieto diabetes. A veces salta de generación, pero se sigue repitiendo. Por ahí el abuelo tenía mal carácter, el papá no, pero el nieto tiene mal carácter. ¿Sí? La iniquidad pasa de generación en generación, se repite. Dice la palabra del Señor que Él visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces la iniquidad se hereda. ¿Sí? La palabra nos enseña que visita. Vamos a dar unos ejemplos bíblicos de esto. La palabra nos da unos ejemplos de la maldición generacional, de la iniquidad de generación. En 2 de Reyes 21, 19 al 23 dice así: que al mismo tiempo que murió Manasés, Amón su hijo tomó el reino cuando tenía 22 años de edad. Pero al igual que su padre, él también hizo lo malo delante de Dios. Y Dios permitió que gente de su propia casa se levante contra él y lo matara a 2 años de su reinado. Entonces, ¿cómo es que la iniquidad se hereda? El rey hizo lo malo, murió el rey Manasés, tomó el reinado a los 12 años. Reinó muchos años, reinó casi 50, pero podía haber reinado más. Su hijo muere, él muere, su hijo toma el reinado y a los 2 años lo matan. Hubo una iniquidad de muerte y había una iniquidad de desobediencia y de idolatría. Los dos hicieron lo malo delante de Dios, los dos idolatraron y no honraron al Señor y los dos murieron jóvenes. Entonces, la iniquidad también es invisible y aparece en el mejor momento. Vamos a leer en Isaías 14, 12 y 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. En este momento el ángel Luzbel está en su mejor momento. Gobernaba una parte de los ángeles, se presentaba delante de Dios, era hermosura, dice en Isaías, que perfecto eran todos tus caminos.
Entonces, en ese mejor momento, nunca les pasa, nunca sintieron que les pasó que dijo tanto bien, algo pasó y se desarmó todo. Y no entendemos por qué. Es porque hay iniquidades. A veces queremos alcanzar, queremos servir a Dios. Llegamos a un momento en el que decimos, bueno, hasta acá estoy bien. Y pasa algo. Es porque salta una iniquidad en el mejor momento. Y es invisible. Suele haber patrones de conducta que todo el mundo ve, que nosotros no vemos. A mí me pasaba, a mí todo el mundo me decía que yo era gritona. Yo decía, yo no grito, yo hablo bien. Todo el mundo me decía, habla despacio porque me está gritando. Y yo decía, yo no grito. Cuando entendí y cuando me escuché, me di cuenta un día, cuando el Señor me trató, me mostró mi iniquidad y si era gritón. Pero en ese mejor momento salta la iniquidad y es invisible, pero sí se ven los frutos. Puede ser que una persona esté en griterío, esté en enojo, esté en un montón de cosas y lo que en realidad hay es una raíz de amargura, esa es la iniquidad, pero sí se ven los frutos. Amén. A continuación vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de esto. Caín mata a Abel en el mejor momento. Él estaba entregándole una ofrenda a Dios, en la presencia de Dios. Y por el simple hecho de que su hermano Abel entregó una ofrenda agradable, se enojó en su corazón y lo mata. Estaba en el mejor momento, porque qué momento más lindo que podamos ir y presentarle una ofrenda y estar delante de la presencia del Señor. Entonces él se enojó y vino ira en su corazón. Sansón, vamos a poner otro ejemplo, estaba en el auge de su fuerza. Estaba ganando las batallas, tenía el favor de Dios, ganaba las guerras. Conoce a Dalila, le entrega el poder, el secreto del poder que Dios le daba, de la unción, porque estaba en su mejor momento. Entonces ahí pierde, ¿sí? Y también tenemos el ejemplo del rey David. En el mejor momento, estaba ganando guerras, era rey, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de sensibilidad se enamora de la esposa de su comandante y lo manda a matar. ¿Sí? En el mejor momento, donde menos pensamos, puede saltar la iniquidad. ¿Para qué pasa esto? ¿Pasa para que seamos acusados? No, pasa porque Dios quiere sanar. Y cuando estamos dando esos frutos, el Señor nos muestra que hay una raíz. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Amén. Si no entiende algo de la computación, Perdón, sí. Y si usted siente que tiene que preguntar, levante su mano. En lo que podamos y el Señor nos dé, le vamos a poder responder. Porque esto trata que reciban lo que Dios tiene para ustedes. Lo que trajo el Señor a Mendoza, para que ustedes puedan ver que se puede encontrar sanidad. Pero tu sanidad no es solamente tu vida, eso nosotros llegamos a esto. Tu semilla tiene que dar fruto bueno, pero solamente quedarse en eso no, sino seguir bendiciendo a otros, a tus generaciones. Es por tu hijo, no es solamente por tus padres, sino por vos, es por todas tus generaciones. Tú puedes decir, mi hijo está bien, sí, ¿cómo van a ser tus nietos? ¿Van a volver a los patrones de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, o van a ser los tuyos? Lo que vos estás sanando para que ellos puedan encontrar cosas más grandes de parte de Dios. Así que, alguna pregunta que tengan, lo que Dios le toque su corazón, estamos para servir hoy y le queremos dar lo mejor a ustedes. Amén. Gracias, Jesús. Continuamos. Entonces la iniquidad desata 3 raíces principales. Una es la raíz de orgullo, la otra es la raíz de amargura y la otra es la raíz de muerte. ¿Sí? Yo les voy a hablar acerca de la raíz de muerte. Muerte, a diferencia de lo que nosotros pensamos, no es exterminio, significa separación. ¿Sí? Cuando viene la independencia, hay una separación y eso es la muerte. ¿Sí? Cuando yo me independizo de Dios, en una área puedo estar muerta, porque en esa área no se la entregué, ¿sí? Pero no es exterminio. Dios no nos extermina, nunca morimos. Vamos al cielo, al infierno, si volvemos a vivir, estamos viviendo, no reencarnamos, por eso no creo. Pero nunca morimos, nunca somos exterminados, perdón. Muerte significa separación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que originó la muerte, como hablábamos hoy? La desobediencia. La desobediencia trajo pecado y el pecado trajo muerte. ¿Sí? La palabra de Dios dice que
que Dios formó de la tierra a Adán y Eva, pero que sopló aliento de vida, o sea que depositó de Él mismo en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿para qué el Señor dijo, van a morir si comen del árbol del fruto del mal? Porque si ellos desobedecían y no morían, habría iniquidad eterna en la tierra. Nunca más, usted imagínese si usted peca y se separa de Dios y no puede morirse, nunca más se va a tener la posibilidad de encontrarse con el Señor. Y nosotros en nuestro espíritu somos uno con Dios. Entonces, el Señor le da una orden directa a la nieve y le dice, del árbol de bien y mal no puede comer. Pero en la tierra en el Edén sí estaba el árbol de la vida. O sea que cuando nosotros obedecemos, a nosotros hay vida eterna. Pero cuando desobedecemos, ¿qué pasó con el árbol de la vida? El Señor lo levantó con 2 querubines, dice la palabra de Dios, y lo llevó al cielo, que es el que nos va a dar cuando estemos en su presencia. Ya no pudimos acceder a la vida eterna por haber desobedecido, ¿sí? Acá naturalmente, pero un día vamos a acceder a la vida eterna, ¿ven? O sea, cuando estábamos en obediencia podíamos comer del árbol de la vida. Una vez estando en desobediencia, comiendo el árbol del fruto del bien y del mal, ya no pudimos consumir del árbol de la vida, porque si no íbamos a estar en una iniquidad eterna. ¿Sí? El Señor en su amor. Entonces dice Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ahora hay algo muy interesante y algo que a mí me llamó la atención. El Señor dijo, de este árbol no coman, pero le dijo, de todos estos sí. Cuando el Señor te demanda que lo obedezcas en algo, también te da muchos recursos para que vos puedas obedecer. Porque Él le dio muchas alternativas para que ellos puedan comer de todos los frutos, pero uno no. Ese demandaba obediencia, ¿sí? Siempre que Dios nos pide algo, también nos va a dar muchos recursos para que nosotros podamos obedecer. ¿Amén? ¿Y cómo entró esta ilegalidad, esta injusticia a la tierra? A través de la hechicería. Me dirá, hermana, ¿cómo es eso? La palabra hechicería está formada por raíces latinas, significa acción de ejercer un maleficio sobre algo. Pero el simbolismo o el significado más preciso es este. Es el poder que tengo en mi boca para manipular a las personas. Eso es hechicería, lo dice el diccionario. El poder que tenemos en nuestra boca para manipular a alguien. ¿Y cómo hace esto que la hechicería entró en Edén? El enemigo se presenta delante de Eva y le dice, ¿cómo es esto que te dijo Dios que si comes del árbol del bien y el mal vas a morir? Dijo, no vas a morir, sino que vas a ser semejante a Dios. Entonces ella comienza a tener una charla. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Luzbel es destituido, ¿por qué fue? Por querer ser semejante a Dios. Entonces le dice a Eva lo mismo, vos vas a ser semejante a Dios. Y Eva no podía anhelar ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos creados, el Señor se puso de acuerdo, la Trinidad dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, Eva estaba haciendo un trato con el enemigo por algo que Dios ya le había dado gratis, por algo que ella aportaba y que Satanás quería y no pudo tener. Entonces, por eso fue un acto de hechicería, porque fue la manipulación de palabras que hizo el enemigo con Eva para hacerla caer. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Entonces sucedió esto, ¿sí? Él dice en Isaías 14:14, dice, sobre las alturas subiré, sobre las nubes y seré semejante a la luz. Y muchas veces pasa esto, que las personas hacen acuerdos por cosas que ya Dios nos dio, ¿sí? A veces para estar sanos, ¿qué van? Van al curandero, van al piel, allá, y Dios ya nos dio la sanidad, como le dio la pastora en Isaías 53. Él ya nos dio por su llaga, hemos sido sanados. Él dice la palabra que Él cayó para que nosotros podamos hablar la palabra, ¿sí? Dice que Él murió por nuestras iniquidades, se cargó de pecado para que nosotros seamos libres. Y sobre su cuerpo, Él llevó la paz. Y muchas veces buscamos la paz en otros lugares. Todo Dios ya nos lo dio gratis en la cruz, ¿sí? Jesús nos lo dio. Tenemos acceso a todos los beneficios. Y muchas veces sin querer queremos ayudar al Señor y tratamos por cosas que Dios nos dio. Amén. Entonces dice en Éxodo 32, 4 y 5, ¿sí? Habla de Moisés. Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, a tener un encuentro cara a cara con el Señor, y el pueblo manipula verbalmente a Aarón y le dice, hacenos un becerro de oro, porque Moisés ya no va a volver,
Y encima de todo esto, Moisés, Aarón, aparte de hacerle el becerro de oro, dice: mañana haremos fiesta a Jehová. O sea, manipulaban la palabra, y es un acto hechicero, porque la hechicería es el poder que tenemos en nuestra boca para manipular a los demás, y buscando lo que Dios le estaba dando gratis en el monte. Amén. Y en Génesis 27:12, dice: estaba Rebeca con Jacob, ¿no? Y estaban planeando ahí robarse la primogenitura de Saúl, y ella lo manda a hacer un guisado, y él dice: no sea cosa que mi padre me vea por mentiroso y me maldiga. Y ella le dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente oye mi voz. Manipula a su hijo con las palabras y se carga una maldición. ¿Para qué? Para lograr el cometido que era robar la primogenitura. Pasa un tiempo, él se casa, tiene 2 esposas, Jacob se casa, tiene 2 esposas, se van, y Raquel, su esposa, se lleva los ídolos del padre. El padre lo sigue, le dice: ¿cómo te fuiste sin despedirte? Y encima te llevas mis dioses. Entonces él le dice: el que tenga tus dioses muere. Fue volvió a hacer una manipulación de palabras. ¿Y quién tenía sus dioses? Su esposa amada Raquel. ¿Cómo vino una raíz de muerte acá en estos 2 casos que vimos? Tanto Rebeca como Raquel se mueren y no van a sus hijos. Porque cuando Jacob se va huyendo de Saúl, él muere y nunca más su mamá lo vio. Y a José, que era su hijo, el hijo de Raquel, lo ven a sus hermanos y se murió también y nunca más lo vio. Entró una raíz de muerte, ¿sí? Y de separación a causa de una manipulación. ¿Sí? Entonces, cuando manipula la palabra sucede esto. Pero, cuando llega a la tierra nuestro Señor Jesucristo y es probado en el desierto, el enemigo intenta hacer lo mismo. Lo quiere manipular con la palabra. Le dice: si eres hijo de Dios, échate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Y él le contesta con la palabra, en Mateo 4:6 y 4:7. Y le dice: Escritura también, no tentarás a Jehová tu Dios. Jesús en ese momento, con la palabra, canceló la hechicería. Amén. La hechicería fue cancelada. Tenemos un recurso para cancelar las palabras, y es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos cancelar toda manipulación en nuestra contra, toda estrategia en nuestra contra, así con la palabra de Dios. Amén. También hay algo que maldice la tierra y es la hechicería territorial. Yo les quiero hablar un poquito. La hechicería territorial habla de las maldiciones que fueron plantadas en la tierra por medio de la cultura. ¿Sí? Hay lugares donde no se prospera, donde, como le digo, en Buenos Aires se levantó mucho la delincuencia, los jóvenes. O sea, nosotros lo que más nos impresionó de Mendoza, aparte de la belleza, usted se va a reír, pero para nosotros fue impresionante, y es que lo que nos ayudaron a saludar. En Buenos Aires no solo te saludan, a veces arrancan y te llevan. Y lo digo porque se han quedado abajo. Y es algo cultural, ¿sí? ¿A causa de qué? De los espíritus territoriales que hay en cada lugar. ¿Eh? Estas maldiciones, dice Génesis 3:17, que la desobediencia, por causa de la desobediencia la tierra sería maldita, ¿sí? Y sería anatema. Y yo les quiero contar un poquito de Guernica, del lugar que nosotros venimos. Hace 400 años Guernica vivían los indios querandíes, y estos indios eran indios que vivían en toldos, no tenían la costumbre de trabajar por la tierra, había sequía en la tierra, ellos mataban animales para colmar su sangre porque tenían mucha sed, y hubo una matanza de estos indios, ¿sí? De los indios querandíes. Entonces, y ellos aparte vivían de mucha idolatría, entonces la tierra fue maldita. ¿Saben cómo es Guernica? En Guernica la gente maltrata a los animales, hay sequías, no sabemos por qué, pero en verano las napas bajan y no tenemos agua, la gente no tiene trabajo, es humilde, no hace la costumbre de trabajar porque la tierra fue impactada por esa maldición, ¿bien? Por las palabras que fueron soltadas, por las maldiciones. Hay una familia en Guernica que es muy conocida, de apellido Rajoy, y fue una familia, unas 2, 3, 4 generaciones de delincuentes, ¿sí? que son los que arman ahí toda la cosa. La gente los maldice. Entonces, ¿qué pasa con eso? La tierra se sigue maldiciendo. Entonces nosotros oramos y clamamos, los bendecimos, ¿sí? Los bendecimos para que esa familia pueda ser transformada y que la tierra de Guernica sea transformada. Entonces cada uno de nosotros podemos identificar, si en mi cuadra, toda mi cuadra, hay pobreza,
hay un espíritu territorial, hay un muro de división. Si en la otra cuadra hay idolatría, si en la otra cuadra hay aborto, si en la otra cuadra pasan otras cosas, sí podemos identificar los espíritus territoriales y los que son maldecidos. Y la cultura, no podemos estudiar de dónde venimos, podemos estudiar de dónde, quiénes habitaron la tierra anteriormente para lograr y cortar esa maldición. Nosotros cortamos y oramos por la tierra porque fue regada de sangre y hubo maldición. Amén. Para seguir vamos a orar así, le entregamos todas las cargas al Señor, así que cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, noche, Señor, hoy venimos y estamos recibiendo palabras, Señor, pero que tu palabra sea sembrada en esta semilla que tenemos nosotros dentro de tus sueños, papá. Que todo aquello que quiera venir a interrumpir, a molestar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, le damos orden de salida. Hoy nos ponemos bajo el manto santo de Jesucristo, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así como hoy nos trajo el Señor a este lugar, Padre, tú vas a traer a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que está dando hoy va a empezar a trabajar en cada uno de ellos. Gracias, Padre. Así como nosotros tuvimos 10 años trabajando en esto, Señor, hoy tú vas a tocar cada corazón, vas a traer realidad en tiempo y fuera de tiempo de las maldiciones familiares, de todo lo que ellos traen y portan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú lo hagas libre, para que el propósito que tú creaste allá en los cielos se manifieste aquí en la tierra. Padre, sabemos que hay un diseño perfecto de cada uno de nosotros, pero el pecado lo corrompió. En este día, Señor, queremos ordenarnos a ese diseño original que tú tenías de cada uno. Y en el nombre poderoso de Jesús, que toda palabra que lo estemos dando hoy entre al corazón y quede tallado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y tú nos guardes en el hueco de tu mano para cumplir la obra a la que fuimos llamados. Y en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde declaramos que hecha está la voluntad del Padre, porque dice su palabra que Él, cuando empieza la obra, la termina. Y en el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo que quisimos explicar es la diferencia entre pecado y iniquidad. Pecados son los actos y errores que cometemos los seres humanos. Iniquidad son esas raíces torcidas que traemos de generación en generación. Isaías decía, mi mano, el profeta Isaías, Dios decía a través del profeta Isaías, mi mano no se ha cortado, son vuestros pecados e iniquidades. Pecado es el fruto de un árbol de una raíz torcida. La iniquidad es invisible para el que lo porta. Vos vas a decir, mi mamá es gritona, mi tía es violenta, mi papá es orgulloso, y tu papá, tu tía y tu hermana van a decir, no, estás equivocado, yo estoy divino. De por sí, durante muchos años yo me congregué y tenía cosas que no me gustaban y no podía. Y yo era intercesora, yo soy hija de intercesora. Y había un tono de voz que mi marido me decía que yo tenía, que me decía que ofendía al que hablaba. Y yo no lo veía. No, yo lastimé un alma. Yo una vez lastimé un alma. Solamente con una pregunta que dije con el tono errado. Que en esta hora que ya estamos terminando, el espíritu de la profecía se manifiesta en este lugar. No por nada Juan nos dice que Cristo tiene una boca y en esa boca hay una espada, que tiene un cinto y un cinto de oro, y sabemos que el cinto es la verdad, que la verdad que hay en nuestro corazón
se manifieste en cada uno de nosotros. Las raíces, tanto raíz de amargura, como raíz de orgullo, como raíz de muerte, son invisibles, no lo vemos. Y las raíces están debajo de la tierra, solo las vemos cuando da fruto. Yo me empecé a preocupar cuando lastimé a esa joven. Que gloria a Dios se está congregando en otra iglesia, hemos podido sanar y agradezco mucho el amor que ella me tuvo. Pero yo no lo vi hasta que no floreció la raíz. Nunca sabemos el tamaño de nuestra raíz hasta que no vemos los frutos. Otra cosa es hereditaria, se transmite de generación en generación. San Pablo en el libro de Hechos, capítulo 8, 23, dice: Hechos 8, 23. Al final del versículo dice: y es de amargura, cadena de iniquidad. La iniquidad es una cadena que ata nuestra alma. La raíz de amargura no es otra cosa que la tristeza que nosotros tenemos después de un trauma o una acción violenta. Ese trauma fractura nuestra alma, depositándonos en lugares oscuros, por lo cual el portador no lo ve. David decía una frase que a mí me apasionó, que decía: el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. La raíz de amargura, estamos dentro de un pozo que no podemos salir porque nos rebalamos. Y encima es oscuro. La persona está triste, pero no sabe por qué. Algo que tiene la raíz de amargura no solamente es hereditaria y se transmite de generación en generación, y lo podemos ver en los casos de depresión. Abuela depresiva, madre depresiva, hija depresiva. Eso es una raíz de amargura. Pero la depresión son como los casos extremos de la amargura. Pero hay casos mucho más pequeños cuando lo vemos en esa tristeza constante. ¿Cuántos de ustedes se sienten plenos todo el tiempo? Hay momentos de nuestra vida, yo he conocido personas que no se han sentido plenas nunca. Nunca. Eso es una cadena de amargura. La cadena de la amargura te impide llegar a la plenitud. Una persona con amargura destila un veneno que punza y envenena a los que lo rodean, limitándolos en la experiencia de perdonar, tanto al perdonar como al entorno. Cuando yo noté esto, lo anoté y lo remarqué, porque a mí me costaba mucho entender lo que decía. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, San Pablo nos aconseja: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por eso muchos sean contaminados. Y a mí me confrontaba la idea de perder la salvación. Dios mandó a su único hijo. Es decir, hay una sola forma, rechazándola. Es lo único que me impedía. ¿Cómo podía ser que la tristeza o la amargura a mí me robara la salvación? Lamentablemente nos la roba porque nos impide la capacidad de perdonar y de ser perdonados. En alguna situación, aunque hayas declarado perdón, todavía no sentís paz. ¿Hay alguna situación dolorosa que todavía te roba el sueño? ¿Tenés algún sueño recurrente? Y lo que es más triste, ¿hay alguna situación que te robó un sueño? ¿Hay algo que soñabas
y no lograste por algo que te pasó? La amargura tiene esa capacidad, esa actitud. Nosotros vamos a lograr 3 casos y lo llamamos el lazo del cazador. El lazo del cazador, como dice David, Dios nos libra del lazo del cazador. Y eso es como una boleadora que atrapa a los animales que están descuidados. Así es la amargura, donde nos dimos cuenta, ya estamos tan envueltos y tan inmersos que no podemos salir. El primer caso es el resentimiento. Y esta es la parte aburrida. Así que son 25 minutos muy aburridos, pero me gustaría que lo analizaran, porque cuando yo descubrí esto, descubrí la X de un montón de cosas. El resentimiento obviamente es el volver a sentir las situaciones una y otra vez. Ese dolor que no se va, ese dolor constante, que es el declaro perdón por la cosa que me hicieron, pero después de un mes sigo sintiendo el dolor por lo que sufrí. Eso se llama resentimiento. Nosotros somos un reloj suizo creado por Dios. Y Dios, en su perfección, nos dio un regalo maravilloso que es la memoria emocional. Es la capacidad que tiene el ser humano de guardar la intensidad de una emoción. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción muy linda, algo muy lindo, eso, aunque nuestro consciente lo olvide, nuestro inconsciente no lo olvidó nunca. Por eso hay perfumes que como mamá nos ponen de buen humor. Las que el olor a bebé, el olor a perfume de bebé. ¿Por qué? Porque nos hace acordar de nuestros hijos. En eso se trata la memoria emocional. Y el enemigo, cuando empieza a botar la semilla, roba esta bendición que Dios nos entrega y lo hace la capacidad también para recordar lo malo. Esto sé que no pasa en Mendoza, pero en Buenos Aires voy a contar un ejemplo que sucede mucho. Tu primer novio, al estar totalmente enamorada, te dice un día: no voy a llegar a casa porque voy a hacer horas extras. Entonces vos te quedás cocinando en tu casa, le llevas la comida al trabajo como buena novia y atenta, y cuando llegas tu novio no estaba trabajando. Obviamente nos separamos. Obviamente. Cuando tenemos una segunda relación y tu novio te vuelve a decir: esta noche no llego a casa porque me quedo trabajando, ¿cuántos WhatsApp mandamos a la persona? Eso es la memoria intencional, eso es la memoria emocional. Cuando un dolor fue tan intenso que no lo podemos borrar. Por eso, cuando llegamos a tener una pelea con nuestro marido, cuando tenemos la segunda pelea, nos enojamos con una intensidad, aunque estuviéramos quejándonos de la temperatura de la comida. ¿Cuántas nos ofendemos por cosas realmente tontas? Es porque todavía tenemos dentro de nosotros el enojo de la primera ofensa. Y no estoy hablando de nuestro marido. Las ofensas se guardan. A veces nosotros portamos las ofensas de nuestros padres. Yo tengo la fortuna de haberme casado con un hombre maravilloso, pero en los primeros 10 años de mi vida no me podía sentir amada. Yo oraba, la pastora decía: pasen adelante, yo pasaba adelante. Yo quería, porque yo acá entendía que él me amaba, pero acá no lo podía entender. Era doloroso, era triste. Y un día el Señor me habla a través de la profecía y me habla de intentos de suicidio. Y yo me descoloqué porque yo nunca había tenido intentos de suicidio. Voy a hablar con mi mamá y mi mamá me pide perdón porque ella sí había tenido intentos de suicidio antes de que yo naciera y después que yo naciera. Ese dolor que sintió mi mamá se transportó a mí a tal punto de que, oramos con mi mamá que es cristiana, me pidió perdón por lo que había hecho, le pidió perdón a Dios por lo que había intentado hacer, y automáticamente
hemos solucionado. Y hoy puedo decir que yo estoy casada con mi mejor amigo, con mi compañero, con un hombre leal, fiel, y eso yo lo sabía, pero no lo podía sentir. Eso es la memoria emocional. No solamente son los traumas que nosotros tenemos, esos enojos que a veces tenemos, puede ser que los hayamos traído de nuestros padres. El rencor es el mismo enfado que sentimos con el resentimiento, pero es un poco más fuerte, tiene algo más, nos impide perdonar. La diferencia entre rencor y resentimiento es que en el resentimiento yo estoy enojada, pero perdono. En el rencor no perdono. Y lo más triste es que nosotros podemos decir que perdonamos y no perdonamos. La única forma de estar segura que hemos perdonado es no sentir más enfado, no sentir más enojo, tener paz y haber olvidado. La palabra exacta es haber olvidado la ofensa. Y eso es muy difícil, sobre todo porque en el rencor la herramienta que usa el enemigo es la frustración. Nosotros con la frustración vivimos lo más triste que puede vivir una persona, no disfrutar de lo que tiene. La frustración es el enojo por no tener lo que quiero como lo quiero. Un ejemplo básico que había en mi vida, 10 años oré para que mi marido llegue a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, yo quería que mi marido orara como yo, ayunara como yo, estudiara la palabra como yo. Y como no lo hacía, no peleaba. Y si oraba como yo oraba de otra forma, eso no es oración, porque el clamor es de rodillas y a los gritos. Eso es frustración. Dios nos bendice, Dios nos ministra, Dios nos ama, Dios nos entrega nuestras oraciones y cuando las tenemos no las disfrutamos. Esa es la herramienta que el enemigo usa para atarnos cada vez que cometamos la peor falta del Espíritu Santo. Constrictamos su presencia lastimando a la otra persona. Otro lazo que usa el enemigo, uno es el resentimiento, otro es el rencor y el otro es la victimización continua. La victimización continua es literalmente una persona envuelta en el dolor. Pero la psicología nos enseñó que una persona con victimización continua es una persona que necesita que el mundo la mime, la cuide. No. Una persona con victimización continua es una persona que no puede salir del valle del dolor y que necesita ver la solución. Nosotros no podemos obligar a una persona que salga de esa situación. Esa persona tiene que encontrar los recursos que ella tiene incorporados. El mejor recurso que nosotros tenemos, los hijos de Dios, son las promesas que Dios nos ha dado. Y quiero decirle una cosa, pues yo trabajo mucho fuera de la iglesia. Nosotros somos personas que tenemos promesas. Quiero decir una cosa, el mundo ama nuestras promesas. El mundo está esperando nuestras promesas. Cuando yo trabajo mucho con mamás en mi barrio. Cuando yo veo las promesas de Dios en una casa con una madre soltera con 10 pibes, ella se abraza esas promesas y yo me las pide. Y me las pide. Esa es la única herramienta que tenemos ante la victimización. Jamás es el juicio. Las divinidades, la persona no es culpable. La palabra culpabilidad es algo que sembró el enemigo para atarnos en el juicio. En el mundo espiritual hay solamente 3 sillas. Una, la de Dios, que es juez. 2, la de Jesús, que es el abogado defensor de todos nosotros. La tercera
Es re criticona la hermana. No, yo soy envidiosa porque ella es hermosa. No es criticona la hermana. Y si fuera criticona la hermana, ¿cuál es mi problema? ¿Quién soy yo para juzgar? Eso es lo que te confronta la iniquidad. Por eso es tan difícil abrazar la visión de la iniquidad. Porque el día que vos abrazás la visión de la iniquidad, ya la persona no es culpable. Ya vos no sos culpable. Y no importa lo que cometas, porque entendés que todos tus pecados fueron perdonados. Los que cometiste, los que vas a cometer en el futuro. Porque quiero decir una cosa, yo hace 25 años estoy casada, hace 3 que pastoré, hace 10 que trabajo como pastora. Pero no creo que algún día deje de equivocarme. No creo. Creo que me voy a equivocar. Y creo que mis hijos se van a equivocar. Y creo que mis amigos se van a equivocar. Esa es la visión de la iniquidad. Cuando nosotros entendemos que estas 3 raíces han venido a torcer el sueño de Dios de una persona. La amargura, que para mí es el peor. La hechicería, lo dice un hermano. Nosotros nos levantamos con la palabra de Cristo. ¿Y el diablo qué hace cuando nosotros entregamos la palabra de Cristo? ¿Qué hace el diablo? Cuando se llama, empieza a trabajar la mente, hacer esto, hacer aquello. Hasta que declaramos la palabra de Cristo. Y cuando declaramos la palabra de Cristo, El diablo huye. ¿y qué hace el diablo? Y los demonios. Pero además de enojarse, ¿qué hacen cuando declaramos la sangre de Cristo tiene poder? Son así de chiquitos. Son así de chiquitos. La raíz de hechicería. Yo vivo rodeado de una religión humana. La mayoría de mis vecinos, la mitad se convirtieron, la mitad están en la religión. ¿Saben lo que me dijo una vez uno? Si los cristianos creyeran más en el poder que tiene la oración, no le tendrían miedo al pochoclo. Si los cristianos entenderíamos el poder que tiene la palabra, no le tendríamos miedo a la raíz de amargura, porque entendemos que a la raíz de la hechicería, la brujería, no es otra cosa que el intento de robarnos lo que nos pertenece, la salud. Nadie te puede robar la salud. No hay nada. Por su llaga los cielos sanados. En cambio, la raíz de amargura tiene algo tristísimo. Robamos todo lo que, por lo que Cristo murió. Nos roba la visión de Cristo en la cruz. Nos roba la visión de Cristo con los ojos abiertos, los brazos abiertos. Eso es lo que tiene la raíz de amargura. Cristo murió, Él se cayó para que vos hables. Él sufrió para que vos no sufras. Él se hizo maldición para que vos veas que sos bendición. Eso es lo que tiene la raíz de amargura. Y sobre todo, entender al que está delante de nosotros. Y ahora vamos a hablar sobre el orgullo. Disculpe, pastor. Hay algunos libros que quedan del estudio que están dando, que está muy hermoso, ya de Panamá que lo tienen. Los que tienen los libros están llevando el hilo, ¿no? De todo, porque está todo anotado ahí. Quedan algunos, está ahí atrás. El material lo tiene Marcia. Sale 500 pesos el libro. Gracias al Señor por esto, ¿no? Porque hoy está, creo que hablando, y si estamos entendiendo, podemos encontrar muchas maldiciones que están en nuestra familia. Porque hoy nosotros conocemos a Cristo. Hoy conocemos cada uno de nosotros a Cristo. Pero ¿qué pasó con nuestra generación pasada? Que no tuvo este Cristo en su vida. Esas maldiciones las tenemos que cortar. Y usted dirá, ¿cómo hacemos, pastor?
orando, Dios va a traer revelación a tu vida, va a traer en este tiempo lo que Dios quiere cortar de las maldiciones generacionales. Por eso solo al comienzo le decíamos, esto es para vos, no es para el que está al lado, no es para el que está atrás, es para vos. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él visita la tercera y cuarta generación. ¿Cómo? Por nosotros. Porque nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos autoridad en Cristo para que Él visite esa tercera y cuarta generación. Y ahora vamos con el orgullo. Quiero leer lo que es el orgullo y después le paso a la hermana Silvia, presbítera de Buenos Aires, que el orgullo, según el diccionario, es exceso, estimación hacia uno mismo, hacia su propio mérito por cual la persona se cree superior a los demás. El orgullo, el origen de estos son los pecados que van de la mano con la soberbia y la vanidad. Bueno, vamos a hablar ahora de las características del orgullo. El orgullo tiene dos facetas. Una faceta es la autosuficiencia, ¿sí? Yo soy el mejor, yo soy el más lindo, todos ustedes son feos y yo soy linda porque soy de Buenos Aires. Tiene la faceta de la soberbia, ¿sí? Yo tengo la mejor casa, el mejor auto, me viene la imagen, no sé si lo conocen, pero ya murió, de Ricardo Cortes. O sea, soy el más fuerte, voy al gimnasio, soy el mejor, mi familia es la mejor. Viene desde ese lado, desde la soberbia, ¿sí? Pero tiene otra faceta el orgullo, que es el menosprecio. Una persona, no sé si ustedes escucharon, pero yo escuchaba antes, ¿no? Personas que eran muy, no humilde, porque una persona humilde no es una persona pobre. Eran una persona muy pobre, muy carenciada, y la gente decía, mi papá era re pobre, pero él no te iba a pedir ayuda nunca. No comíamos nada, comíamos polenta de lunes a lunes, pero comíamos nosotros, y nadie se enteraba. Eso también es orgullo. ¿Sí? Eso también es orgullo. Entonces tenemos dos tipos de orgullo. En el sistema secular tenemos esta persona, ¿no? Que es el mejor, quiere salir a la tele, quiere ser famosa, quiere tener el mejor cuerpo, quiere hacer esto, y esa persona que no puede pedir ayuda porque no cree merecerla y su orgullo no le permite pedir ayuda, ¿sí? Porque es tan orgullosa pero no se da cuenta y hay una falsa humildad. Nosotros éramos tan humildes, te dicen. Ser humilde no tiene absolutamente que ver con los recursos económicos, ¿sí? La humildad no tiene que ver con eso, la humildad tiene que ver con el corazón contrito y humillado delante de Dios, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con una camioneta o no una camioneta. En la vida del cristiano tenemos también esas dos facetas. Perdón. Pero es así. Acá en Mendoza, no. Acá en Mendoza nosotros estamos enamorados. Le venimos a dar esto porque es para alguien, pero acá estamos por también, no somos nosotros. Pasa el cristiano que el Señor me bendijo porque hice esto, porque yo hice aquello, porque yo canto más lindo, porque yo canto más lindo, porque yo. Y después está la persona que uno dice, hermano, el Señor te va a sanar. No, para mí no es. Eso también es orgullo. No, el Señor dice, tengo planes de bien para tu vida. Tengo planes de bien y no de mal como vos pensabas. Porque tendemos a pensar que Dios es un Dios castigador. Tendemos a pensar que es meritocracia. Y las cosas de Dios no son meritocracia. La palabra de Dios nos da promesas. Y la cruz del Calvario nos entregó la libertad. Y el Señor ya se humilló por nosotros para que nosotros podamos ser humildes y acceder. Y nunca habla en este momento que pasamos una situación, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? El orgullo tiene que ver con no creer que Dios puede hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces, eso es lo que pasa, con no poder entregarle a Dios
y ser independiente, no puedo entregar a Dios áreas de mi vida. Y estoy enferma. Y la palabra dice que no dudemos, es orgullo. No voy a hacer así. No llego, voy a buscarme otro trabajo. En vez de venir y congregar, voy a buscar otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo, porque si yo no trabajo no como. ¿Ven? No. Voy a hacerlo esto a mi manera, porque no creo que Dios. No se cree, muchas veces no nos creemos merecedor de la gracia. Muchas veces no creemos que Dios tiene el poder para cambiar esa situación. No tiene tanto que ver con ser altivo siempre, con ser soberbio siempre, sino también el no creerse merecedor de la gracia nos convierte en personas orgullosas, porque Él nos provee todo. Y con Él accedemos a todo. Y solamente nos tenemos que rendir y entregárselo a Él. Amén. Solamente nos tenemos que rendir y entregárselo a Él. Pastor, denle un fuerte aplauso al Señor. Y esto parece algo sencillo, algo que podemos lograr, porque Dios nos da la herramienta. Compartimos ese orgullo. Y acá es donde vamos a tocar que esto no se puede reprender, no se puede reprender tu pastor el orgullo. El orgullo lo tiene que reprender uno mismo. Pero ¿cuándo puede lograr reprender ese orgullo? Cuando Dios empezó a hacer todo el trabajo de cortar las maldiciones sobre tu vida, de la amargura, la tristeza. También podemos rechazar el orgullo, y esas son las herramientas que Dios nos da. Y está todo por su palabra. Cada uno que pueda llevar el libro va a empezar a buscar sobre la palabra. Y comentarles cómo empezó esto. Porque nosotros decimos, ¿por qué somos orgullosos? No tenemos duda de por qué somos orgullosos muchas veces. Será por la tierra, porque estuvo acá. Y quiero comentarles, no te pongas mal. El orgullo ya empezó en los cielos. El orgullo se levantó cuando Luzbel quiso ser más que Dios. Quiero compartirte que en ese día hubo una rotura en los cielos. Quiero compartirte que ahí empezó la murmuración, lo que decía la hermana Cintia, lo que empezó hasta las hechicerías, porque dice que Luzbel llenó la cabeza de los ángeles, les habló, les convenció. Cambió palabra de bendición a palabra de maldición y dice que cayó una tercera parte del cielo. Eso hace el orgullo, destruir y dejar en desolación. Por eso nosotros traemos esto y te vamos a dar una herramienta para llevar esa desolación a lo que Dios trajo, el propósito, que tu semilla en tu tierra crezca y dé buenos frutos. Y por la palabra, quiero compartirte que lo que se quebró en los cielos, primeramente fue la paternidad. Cuando Luzbel se levanta en contra de Dios, rompe el manto que estaba sobre él de la paternidad de Dios sobre su creación, y después la volvemos a ver en el Edén, porque pasa con Adán y Eva, que ellos no piden perdón, sino se rompe otra vez la paternidad y se independizan. O sea, esto no es solamente lo que pasó en la tierra, sino lo que pasó en los cielos. Por eso nosotros no somos jueces, sino somos administradores de este reino. Dios puso para juzgar a Satanás y a Dios a Jesús como nuestro consolador, para él ser abogado nuestro. Y quiero ir con la palabra que está en el libro, pero voy a leer un versículo corto donde las promesas de Dios van a ser cumplidas cuando empecemos a trabajar esto, cuando empecemos a ver. Y quiero decirte una sola cosa, esto no es un día. Esto no es solamente hoy estudiando y ya soy libre. Gloria a Dios si lo puedes lograr, pero te digo que esto lleva tiempo. Nosotros llevamos 10 años rompiendo maldiciones generacionales entre la vida de mi señora y yo, porque Dios nos dio estrategia y siempre estamos encontrando distintas maldiciones que están en nuestra genealogía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando a futuro lo que van a hacer nuestras generaciones.
Si yo llego hasta acá, ellos van a llegar a más. Pero si nosotros nos quedamos, ellos no van a poder avanzar más, porque esas maldiciones van a quedar en ellos, porque ya están en ellos. Entonces nosotros tenemos que empezar a cortar para que ellos sean de bendición. Dice la palabra que somos de bendición, porque Dios lo pensó en los cielos, pero pasó todo esto. Y en Ezequiel 37 es una palabra muy hermosa, es una palabra que Dios está hablando a un profeta. Para que la podamos entender, te voy a parafrasear este versículo y te voy a parafrasear lo que Dios hizo, porque si leemos la palabra muchas veces decimos, pastor, pero no entendí la palabra. Pues yo te voy a dar una ayuda para que vos entiendas la palabra. Dice que Satanás, antes de Satanás era Luzbel, él rompió en los cielos la palabra de Dios, que la llevó a maldición a los ángeles, donde los hizo caer. Pero miren Dios cómo habla el profeta en el valle de los huesos secos. Muchos lo conocen, otros van a tener que buscarlo en Ezequiel 37. Pero dice que viene profecía de parte de Jehová sobre la vida del profeta y lo traslada a un valle donde había huesos secos. Y huesos secos de gran manera, dice, y muchos, donde él tiene que dar vueltas por esos valles para que vean la cantidad de huesos que había. Pero yo me imagino al profeta en ese momento diciendo, pero estos huesos se rompen, estos huesos ya son tierra, una desolación que muchas veces está en nosotros y no sabemos por qué. Que nuestros huesos se están enfermando y no sabemos por qué. ¿Por qué tenemos enfermedades y no sabemos por qué? Muchas veces decimos, sí, porque la maldición me sigue y no sabemos por qué. Pero acá te quiero dar lo que el Señor nos enseñó. Dice la palabra al profeta y le hace una pregunta. ¿Y estos huesos secos vivirán? ¿Qué le dice el profeta? ¿Quién sabe el versículo? ¿Quién se lo conoce? ¿Qué hizo el profeta en ese momento? Le dijo, tú lo sabes. Y acá me quedé. Acá yo me quedé y dije, Señor, no te entiendo en esto. ¿Cómo querés cenar mis generaciones si yo no te puedo entender? Y él dijo, la palabra que fue rota en los cielos, el profeta en este momento estaba dando una orden para quebrar toda maldición sobre las generaciones, porque él no levantó palabra profética, él no levantó lo que él sentía en su corazón, sino todo lo contrario, él se humilló y le dijo al Señor, tú lo sabes. Y dice que vino y se juntaron hueso con hueso, tendón con tendón, y vamos al versículo 4 y me encanta lo que dice. Me dijo entonces, profetiza estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. La palabra que Satanás había quebrado en los cielos. La palabra que fue quebrada, el profeta estaba dándole orden a través de lo que él le dijo. Tú lo sabes. Y este es el poder que está en nosotros, poder humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, estamos dando esa orden a toda maldición generacional que está en nosotros, que tiene que irse. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios. Sí, por la palabra de Dios. Pero dice Isaías, porque él fue como cordero al matadero y no pronunció palabras. Yo digo, un hombre que fue golpeado, 39 latigazos en su espalda, arrancada su barba de tanto una cruz, y que no hable, ¿por qué sucedió? Pero también quiero decirte que días anteriores Jesús subió al monte y le dijo, Padre, si es tu voluntad, cambia la copa de mí. Este cuerpo dañado, este cuerpo golpeado, yendo a la cruz del Calvario, y no terminó su Calvario ahí, sino que cuando estuvo en la cruz, fue clavado al madero por sus manos,
por sus pies, con esa corona que lastimó su cara, y todo sin hablar. ¿Por qué? Porque se humilló para romper toda maldición sobre tu vida, toda maldición sobre tus generaciones. Él quiere sanar tu tierra por siglos y siglos, para que vos bendigas a tu familia, para que tu familia, todo lo que vos pasaste, no la pase. No en tu papá, sino en vos mismo. Porque Dios te está dando herramientas para buscar esa sanidad que viene de parte de Él, donde visión. Y vos vas a decir, ¿cómo, pastor? Sí, porque hay una promesa después de esto. Seremos árboles plantados a las corrientes del río para que demos frutos, iniquidades, a las maldiciones. Le dio una orden, y esa orden era dar fruto según su género. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bien, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque el fruto va a ser bueno. Y cuando el fruto es bueno, vas a encontrar lo que Dios está haciendo en tu familia. Vas a encontrar alegría, vas a empezar a disfrutar, vas a empezar a festejar, porque Dios está haciendo un cambio generacional en tu casa. Por eso estoy contento y estoy disfrutando de lo que pudimos traer a Mendoza. Porque no es solamente para mi hogar, no es solamente para mi iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Si tenemos que ser parte, nuestra parte tiene que estar sana. La parte tiene que estar fuerte. Dice la palabra que si yo callé, mis huesos se envejecieron. La amargura nos puede hacer muchas veces hacernos callar. Nosotros tenemos que predicar. El Señor nos llamó para eso, pero muchas veces no lo podemos hacer porque estamos dañados. Y hoy queremos sanar todo eso que está dañado. Pero lo hace el Señor cuando entra en mí y yo puedo encontrar el lugar que el Señor me está dando, en donde orar, en donde bendecir y llegar a una excelencia. Yo siempre digo, en mi iglesia comparto que nosotros tenemos un Marcelo original y este que conoció el pecado, este que conoció el mundo, este que llegó a Cristo y le dio una nueva oportunidad. Ahora yo tengo que hacer un caminito de hormiga para alcanzar el que él había planeado en los cielos. Yo tengo que llegar a ese original que él creó, pero estoy en esta tierra. Esta tierra tiene maldiciones, tiene muchas cosas que están en generaciones, pero Dios me da estrategia, Dios me dio herramientas. Yo ya no le puedo decir, no Señor, no entiendo. Sí, ¿entendés? Yo te traigo de norte, de sur, de este a oeste, para que vos seas sanado, para que vos seas restaurado. Pero muchas veces tomamos que la sanidad es algo físico, algo de alguna enfermedad. No. El Señor me mostraba que nosotros tenemos un alfolí de mimbre. Y el Señor me muestra a través de las cosas naturales que tenemos todos los días o vemos todos los días. Y me decía, si yo tengo este alfolí de mimbre, todo trenzado, cargo agua, ¿junto agua? No. Así somos nosotros en esta tierra. Si no sanamos esas raíces que fueron torcidas, esas raíces que llevó a quebrar nuestro fruto, que llevó a quebrar nuestro árbol, que infectó nuestro ser, no podemos guardar el Espíritu Santo como Dios lo quiere. Porque dice que nosotros somos templo de ese Espíritu Santo. Y si estamos dañados, el Espíritu Santo entra y pierde. Aquellos que conocemos la palabra, dice que Sansón tenía visitaciones del Espíritu. Él los portaba momentáneamente porque él era pecador. Él se creía que yo soy poderoso. Y no, era Dios en él que él era poderoso. Yo me ponía y decía, yo no quiero que el Espíritu Santo esté momentáneamente en mi vida. Yo quiero que esté continuamente en mí, como dice su palabra. Y ahí nos llevaba, somos árboles plantados. Las aguas dice que tienen vida, son continuas. Esa agua tiene que pasar por mí
y tiene que ser continua, no tiene que tener. Y cuando estábamos en el río entendía cuando se bajan las compuertas. Dice, yo no quiero tener compuertas en mi vida, Señor. Yo quiero que sea el agua que pase y llene, y llene, y llene. Así que hoy quiero que cada uno pueda entrar en un perdón, pero este perdón que sea generacional. Hoy tenemos la autoridad, y hay una autoridad legal en nosotros, porque nosotros empezamos a vivir en Cristo Jesús. Nosotros podemos hoy entrar en una santidad perfecta delante de Dios y romper maldiciones. Hoy podemos tomar la ley de la representatividad para caducar toda maldición que estuvo en mi familia. Pero nosotros tenemos que humillarnos primeramente pidiendo perdón. Quiero que cierren sus ojos. Y en este día quiero que oremos. Padre, y repita conmigo, y va a ser fuerte, va a ser poderoso. Padre, en este día, Señor, quiero humillarme. Quiero que tú estés delante de mí, porque no puedo verte, porque los pecados generacionales que están en mí no me dejan verte, pero yo sé que tú estás aquí. Por eso, Señor, hoy quiero representar mis generaciones, que tú las trabajes, que tú las bendigas y quiebres toda maldad de iniquidad, de orgullo, de muerte y todo aquello que sigue para encontrarte. Que lo que hoy empezó pueda terminarlo en mi vida y asimismo en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, y darte la gloria, la honra, la alabanza, porque tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, porque hoy tomo ese manto que se quebró en los cielos para ser hijo, escogido, llamado y bendito. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que lo vas a hacer, porque tu palabra me enseña, me dice que cuando tú empiezas la obra, la terminas. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias, papá, porque encuentro la luz que me faltaba y te doy la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga.